En nuestra vida cotidiana, constantemente utilizamos frases del lenguaje popular que tienen relación con el tiempo, tales como hay que darle tiempo al tiempo, hay más tiempo que vida, o con el tiempo y un ganchito. El tiempo es algo en lo que todos estamos inmersos, algo que queremos controlar, pero que desafortunadamente acaba por escaparse de nuestras manos como el agua, volviéndonos irremediablemente sus esclavos. Pero, ¿qué es el tiempo? Es el tema del que hablaremos el día de hoy en Cóctel de la Ciencia. Comenzamos. La filosofía es la ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas, entre las que se encuentra, naturalmente, el tiempo. Desde la filosofía antigua hasta la postmoderna, este tema ha sido motivo de estudio y reflexión de los grandes pensadores de la historia. Los invito a conocer qué es el tiempo para un filósofo, a través de una interesante entrevista con el maestro José Acevedo Acosta. Y lo primero que descubrimos es que el tiempo es un ser real, pero es un ser real ideal, o sea, es un ser real, pero no tangible, no material, no lo vemos, no nos topamos con él en el sentido material, no nos estorba, no, es una categoría metafísica con la que nacemos todas las personas y que asociamos siempre el tiempo en relación al espacio y además al ser. El tiempo es un ser real, nos es común a todos. Todos los seres vivos nacemos dentro de esa categoría tiempo y todos cabemos en el tiempo. De tal manera que en ese sentido el tiempo es eterno, tiene una intemporalidad como el universo mismo y como el universo también ahí cabemos todos los seres vivientes. Y el tiempo siempre lo entendemos con relación primero al espacio, porque decimos en tal lugar va a haber tal cosa, pero en tercer lugar también en la categoría del ser, es decir, del yo, del sujeto, porque cuando hablamos del tiempo lo referimos siempre a un tiempo y espacio y lo decimos desde la mirada del sujeto, que es el que está estudiando, analizando, valorando, interpretando, acomodando tiempos. Decía, por ejemplo, Heráclito, generalmente los seres humanos nos creemos los todopoderosos que podemos determinar qué son las cosas, qué es mi compadre, qué es la universidad, qué es la filosofía. Dice, y resulta que con el tiempo nos pasa algo extraño, porque con el tiempo lo único que sabemos es que es lo que permite que todo lo que es sea o pueda llegar a ser. Y en ese sentido, el tiempo es intemporal. Y la categoría tiempo, entonces, siempre es posibilidad. Por lo tanto, es posibilidad afectiva, emotiva, amorosa. El concepto tiempo lo usamos todas y todos. Pero siempre damos por hecho que el tiempo se mide solo numéricamente, por números y por operaciones. Pero, ¿y qué pasa con la música? ¿Y cómo lo mide el poeta? ¿Cómo lo mide el científico? Es decir, yo creo que finalmente lo que nos importa es que el tiempo es algo real y que ese algo real lo confrontamos con el espacio y que eso es el sujeto, somos las personas las que podemos definir y por lo tanto podemos acomodar las cosas en el tiempo. Y en ese sentido, nos decía por ejemplo Kant que tiempo y espacio son dos categorías anteriores a la vida humana, anteriores al universo, pero no necesariamente anteriores a Dios, porque Dios no se mide por el tiempo, sino el tiempo es, y su relación espacio-tiempo es para los seres vivientes.
Y todos los seres vivientes, los músicos, los literatos, los poetas, los matemáticos, todos podemos medir el tiempo y acomodarnos en el tiempo y darnos tiempo, pero el tiempo es. Gracias a este estudio pues, que han hecho los filósofos, y cito a los principales por lo menos, el primero fue Heráclito, después Platón, que tiene un libro que se llama justamente La naturaleza y el tiempo. Luego después Aristóteles en su libro de física. Después nos pasamos a San Agustín. San Agustín nos dice, lo más curioso es que todos hablamos del tiempo y nadie lo ha visto, pero todos lo usamos. Y luego nos pasamos ya rápidamente con Descartes, que dice, el tiempo es una categoría que se me va de las manos, pero yo sé que la necesito. Y el que más se detiene a esto es Kant, que nos dice justamente que son categorías anteriores al ser humano e incluso a la vida sensible, y en ese sentido es eterno, pero que finalmente el tiempo es una forma subjetiva en la que acomodamos nuestra propia vida, sea individual, sea familiar o sea social. Y la última contribución, digamos, que vale la pena resaltar es la de Newton, porque él nos dice que el tiempo es esa categoría que nosotros podemos medir en el tiempo y espacio, y que gracias a ella podemos tener los equilibrios tanto del planeta como de nuestra propia vida individual. Entonces, la categoría es universal, es válida, es existente y todos la utilizamos. ¿Cómo lo hacemos? Porque participamos de la subjetividad de tiempo y espacio y del sujeto, que es el que puede organizar y darle vida al tiempo abstracto que tenemos. Aunque el tiempo no es un objeto físico o material que podamos percibir por nuestros sentidos, se trata de una categoría imprescindible para la ciencia. ¿Cómo hablar de la velocidad o de la fuerza de gravedad sin considerarlo? ¿De qué manera podríamos evaluar los cambios en los seres vivos, las sustancias químicas o los materiales sin tomarlo en cuenta? Los invito a que veamos y escuchemos la siguiente entrevista con el doctor en ciencias, Salvador Medina, que nos dará a conocer qué es el tiempo para la ciencia y en qué radica su importancia. El tiempo, tal como se maneja en el ámbito científico, es una magnitud que nos permite medir, nos permite cuantificar sucesos, duración de sucesos, deterioro de las cosas, hacer mediciones con todo lo que tenga que ver con los fenómenos naturales. Eso es el tiempo para nosotros. Cualquier cosa puede utilizarse como un cuantificador de tiempo. En este caso, a los cuantificadores de tiempo en particular les llamamos relojes. Tenemos relojes tradicionales como los péndulos, una clepsidra, los relojes de arena. En fin, hay infinidad de relojes. Déjenme platicar nada más una anécdota acerca de Galileo. Galileo se dice que cuando entró a una de las catedrales en Italia, puede ser la de Pisa, no lo tengo presente en este momento, se fijó en una de las lámparas del techo, o que estaban suspendidas del techo de la catedral, evidentemente, que estaba siendo movida por el aire, ¿verdad? Y a Galileo le pareció curiosa la regularidad del movimiento. Entonces intentó cuantificar la duración de ese movimiento, pero no tenía un reloj propiamente dicho a la mano, no tenía un cuantificador. Entonces lo que hizo fue acudir al reloj que todos llevamos con nosotros, es decir, el pulso. Ese reloj, ustedes si se fijan, siempre está aproximadamente estable. Evidentemente nos depende de en qué situación nos encontremos. De ahí que introduzcamos muchas veces el concepto de relatividad del tiempo, ¿verdad? Si estamos agitados, entonces nuestro pulso se acelera. Si estamos muy relajados, nuestro pulso se ralentiza, es decir, se hace lento. Hay muchísimas condiciones. Pero bueno, a lo que trato de referirme es que la medición de los sucesos requiere un instrumento
que cuantifique esa magnitud física a la que llamamos tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pues bueno, puede ser abordado desde distintos puntos de vista, desde el filosófico, psicológico, no sé, desde el punto de vista del arte. En particular, en la ciencia, decimos que es la unidad que nos permite cuantificar la duración de un suceso, de un evento. Y consecuentemente, pues lo cuantificamos. Esa cuantificación se lleva, como lo mencioné hace unos momentos, mediante relojes. Los relojes lo que necesitan es la regularidad del movimiento. A mis espaldas tenemos dos péndulos improvisados, pero si se fijan, el movimiento suele ser bastante regular. Eso es el principio virtual del péndulo que descubrió Galileo, ¿verdad? Que nos dice que pues, la amplitud de las oscilaciones es independiente de la longitud y del ángulo en el que se deja caer la lenteja, ¿no? La lenteja es la masa que está suspendida del cordel o del hilo. Evidentemente, pues es un principio virtual, es un principio ideal, que no se satisface plenamente. Hay ciertas condiciones que involucran al ángulo y esto pues se vuelve una serie infinita de términos. Pero bueno, esas son cuestiones más técnicas. El tiempo nosotros lo usamos entonces como una magnitud, vuelvo a insistir, para medir. Su unidad fundamental pues es el segundo, es la unidad que utilizamos. Entonces, ustedes pueden ver en un reporte científico, en un reporte de ciencia, en cualquier parte, que la duración por ejemplo, la edad del universo es de tantos millones de años. Esos años están configurados por meses, por días, por horas, por minutos, por segundos, etc. Para quedarnos de ver con alguna persona, conocer el momento en que partirá nuestro avión, saber la duración para que nuestra comida esté bien cocida o el instante en que podamos salir del trabajo, es necesario contar con instrumentos que nos ayuden a medir el tiempo. A esos instrumentos se le conoce como relojes. ¿Quieren conocer su origen? Los invito a que veamos una interesante cápsula de la serie argentina de los años 70, El libro gordo de Petete. Si su reloj anda mal o tiene flojo el cuadrante, tráigalo aquí que Petete se lo arregla en un instante. Y ahora aprendamos de memoria del reloj toda su historia. El primer reloj de la historia fue el reloj de sol, pero este tenía un gran inconveniente. Obviamente no podía utilizarse de noche o en días nublados. Para subsanar ese problema, aparecieron la clepsidra o reloj de agua y la ampolleta o reloj de arena, y algunos curiosos relojes como el despertador chino de fuego. Los relojes mecánicos aparecieron en el siglo XIII y fueron de pesas, de motor de muelle y de conoide, que es un mecanismo que mantiene constante la intensidad de la fuerza transmitida desde el motor. Lo inventó un holandés, al reloj que ahora ya ves. Christian Huygens, holandés, construyó en 1657 el primer reloj de péndulo, que introduce mayor precisión en las mediciones. Este reloj está basado en el principio de que todo peso suspendido oscila en el mismo espacio de tiempo. El péndulo hace que las manecillas avancen a cortos pasos, todos de la misma longitud y duración. Y al ritmo de su compás se inventaron muchos más. Pedro Heinlein, relojero alemán, inventó en el siglo XVI el reloj de bolsillo. Los primeros relojes de este tipo fueron llamados huevos de Nuremberg, por su forma ovoide y su procedencia. Hoy existen relojes eléctricos, de pulsera, electrónicos y atómicos, con los que podemos medir el tiempo con error de 1 segundo en 300 años.
El libro gordo te enseña. El libro gordo te detiene. Y yo te digo contenta. Hasta la clase que viene.